Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Todo bien? Aprenticos todavía por entrar. Bueno, te pueden avisar a los compañeros que entren porque hay poquita gente. Yo empiezo la clase. Hay 8 nada más. ¿Qué pasó con el resto? Ahí avisamos en el grupo informal. Bueno, muchas gracias. Trece. Bueno. Bueno, continuando con este estilo de metodologías y transmitiéndole algunos tips, hoy vamos a ver un poco el concepto de ruta, el concepto de middlewares, sesiones y cookies. ¿No? Esto es lo que yo tengo que evitar, ¿no? Que si ahora tengo que estar parando y continuando la explicación, ¿se entiende? Bien, vamos a charlar un poquito en el ámbito de las comunicaciones cliente-servidor. Si esto es el browser y se realiza una petición de un recurso al servidor, el servidor va a procesar esta petición y lo va a devolver en un ámbito de respuesta. Entonces, el browser, el cliente pide y el servidor responde con el recurso solicitado. En inglés es un request y esto es un response. La solicitud es el request y la solicitud es un response. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, todo esto se produce a través de protocolo.
¿sí? ¿Qué protocolo es? ¿Qué protocolo es? HTTP. HTTP, muy bien, muy bien. Y el protocolo HTTP nos da una forma de comunicación entre un cliente y un servidor, ¿o no? ¿Sí? Y a través de verbos. ¿Y cuáles son esos verbos? Get, Get, put, post, y los post, otros, delete, y creo que ninguno más, eran esos cuatro. Put. put, ¿no es cierto? Los más conocidos son estos. ¿Eh? Delete, put, patch, que es muy parecido. Pero los browsers, por lo general, aceptan el get. Entonces hay que usar después un recurso para que entiendan el delete y el put. ¿Está bien? Ok. Entonces, yo, si tengo un formulario donde tengo campos por enviar, ¿sí? Los campitos, nombre, apellido, email, toda la historia, ¿sí? Y un botón que dice enviar. Estos campos van a viajar por el cable en un request, en una solicitud, ¿sí? Si es un formulario, van a viajar por POST, ¿cierto? Por POST, ¿sí? No los pongo en la URL, sino que cuando yo hago clic aquí en el botón, enviar, toma todos estos elementos y por POST los envía en este request. Entonces, el servidor tiene un comando que es request, .body, y puede comprender o desentramar todos estos campos que vinieron acá. ¿Está bien? Y si especifico más, puedo hacer .body email y obtengo, si este fuera un email, el email. Requestbody.nombre, y si fuera el nombre. Requestbody.apellido, si fuera el apellido. Pero con requestbody obtengo todo el objeto literal en su conjunto, que después tendré que desentramar. ¿Se entiende? Si acá tuviera 20 campos, con el requestbody puedo ver como un objeto estructural los 20 campos. ¿Se comprende? Bien. Entonces, request, solicitud. Ahí puedo con un body. Esta información viaja por POST. Acuérdense que los formularios, los form, los formularios tenían ¿qué cosa? Una acción y un método, ¿recuerdan? En HTML, Sí, ¿sí o no? profe. Bien. Sí, sí. En el action, ¿qué colocaba yo acá? Una ruta válida en el servidor. Y si no ponía el método, por default es get. Si no puedo usar, en este caso, un post. El post porque estoy enviando. Entonces yo voy a tener que crear, esto es la vista que estaría acá. Evidentemente, acá hay una ruta, hay un método que coopera con el protocolo, ¿sí? Y el servidor tiene que entender esta ruta que está pidiendo este formulario, que es como si lo tuviera acá, tendría que estar habilitada aquí esta ruta, ¿no es cierto? Tendría que ser válida en el servidor. Y si es válida, disparar una función. Si la ruta existe, dispara una función. Si esta ruta que está pidiendo el action existe, el server tiene que disparar una función. ¿Queda claro? Y si no existe, devuelve no, che, no existe la ruta. No puedo acceder al post, no puedo acceder al get, te avisa el server. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Arquitectónicamente, sí, voy a trabajar. Si este fuera el server, yo voy a presentar ahora una arquitectura. Es como si yo tomo esto y lo exploto, para adentro. Entonces, lo primero que me voy a encontrar en esta arquitectura es con una carpeta que se llama routes. Como si fuera un paquete, ¿no es cierto? Routes. Java. Y aquí voy a colocar todas las rutas válidas. ¿Sí? Y las rutas las voy a expresar con un verbo
y la ejecución de una función, este verbo puede ser get, post, put, ¿no es cierto? Este verbo que está aquí puede ser get, post, put, cualquier cosa. Y una función con un parámetro 1 y un parámetro 2. Si sigo especificando, supónganse que yo acá tengo un get. El parámetro 1 corresponde a una ruta válida, por ejemplo, entre comillas, por persona. Evidentemente alguien me va a poner en la URL persona, y si yo la tengo declarada aquí, barra persona, es válida. Y el segundo parámetro es función. ¿Mm? Entonces, una ruta válida que yo debo expresar tiene esta naturaleza. Un verbo, get, post, put, el nombre de una ruta válida que yo voy a atender aquí en el server, y el segundo parámetro es la ejecución de una función anónima que no tiene nombre. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Mm? ¿Alguna pregunta con eso? Yo podría tener también una ruta válida post, el verbo, ¿no es cierto? Post, abro paréntesis, comida, barra persona, cierro la comida, coma, disparo la función 2, ¿no es cierto? Que es otra función distinta, obviamente, ¿no? Si esta función 1, esta función 2. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué pasa acá? El mismo nombre de la ruta, ¿lo ven? ¿Sí? Pero ¿qué difiere? En el verbo. O sea que yo voy a poder diferenciar, por más que tenga la misma ruta, puedo diferenciar por el verbo. Son elementos distintos. Si entra por get a barra persona, dispara función 1. Si entra por post a barra persona, entra función 2. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Todas estas rutas no tienen un sistema, Express, perdón, tiene lo que se denomina un sistema de rutas. Entonces, yo al crear routes, una carpeta routes y un archivo para manejar rutas, voy a importar Router Express, que es el sistema propio de rutas. Entonces acá yo a través de router, y la función router, como prefijo, puedo llamar a get, a post y a put. Entonces todos estos elementos van a estar acá dentro en un archivito de rutas. Pero es mucho más categórico esta función que está aquí, que podría llegar a tener muchas líneas de código, ¿no es cierto? Esta función, ¿o no? Y esta función también tener muchas líneas de código. Se hace pesado leer esto. Entonces, estas funciones que tenemos aquí, explotarlas como segundo parámetro, yo las puedo nombrar, les puedo poner un nombre y llevarlas físicamente a otra capa de la arquitectura. Entonces, en la arquitectura puedo tener los controllers. Entonces, un request que viene del browser, acá está el browser, ¿no? Hace la petición, entró al server. Al server, precisamente, ¿quién le ofrece al server? El route. Entonces, acuérdense que estos elementos están acá en el server. Entran a la ruta. Empieza a fijarse, che, ¿por qué verbo vino? ¿Qué? Listo. Primero macheo con el verbo. Segundo, ¿por qué ruta vino? Barra persona. ¿La tengo? Sí. Bien. En vez de resolverla acá, esta la nombro ahora para hacerlo más prolijo y la pongo, esta función acá, que la puedo llamar, por ejemplo, dame ruta, ¿sí? Yo en el controller voy a poner un objeto literal que se llame, es un archivo, ¿no? Dame ruta, dos puntos, y hago la función. Esta función me la llevo para acá, ¿ven? Y la hago aparte, ta. Después esta la llamo grabar, ¿sí? Entonces pongo grabar, dos puntos, y esta función me la llevo acá.
Pero estos elementos que están aquí, están en un archivo literal acá dentro de controller, así como las rutas están dentro de route. ¿Sí? En esto va a haber una comunicación de la ruta con el controlador. Pero ahora, al trabajar más categóricamente... ¡Ay, borré todo! Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Esto es route, ¿no es cierto? Esto es controller. ¿Cómo se lo separa? Este es route. Si hace control Z, no. Este es route. ¿Eh? O sea que las rutas yo voy a tener válido una cosa así. Router, que era el sistema de rutas, ¿se acuerdan? De Express. Router.get, el verbo que me toma, ¿sí? Abro paréntesis, la ruta válida, por ejemplo, barra leer. ¿Ah? Barra leer. Una ruta. Cierro paréntesis. Segundo parámetro. En vez de poner la función, voy a llamar al controlador correspondiente. O sea, como si fuera una clase, ¿ven? Controlador, controlador, y voy a poner punto, lectura. Una función que se va a llamar lectura. Y cierro el paréntesis. O sea, la idea es que acá nosotros teníamos una función, ¿se acuerdan? Esta era una función que estaba con 1500 instrucciones acá adentro. Pero no, todas esas instrucciones las debo a otro lado. Después me mando el router para el POS. ¿Ah? Entonces pongo el sistema de ruta, POS, ¿sí? Abro paréntesis, ¿sí? La ruta se llama grabar, por ejemplo. Comida. ¿Quién la tiene? El controlador. O sea, esto mismo, controlador, punto, y la función que debe meter se llama grabar, por ejemplo. ¿Ah? O sea, la función 2 que yo había hecho anteriormente, acá. Entonces, esto es un archivo. Después tengo otro archivo que es el controller, que está acá abajo. Y el controller va a tener una variable que se llame, por ejemplo, controller rutas. ¿Sí? Y en su interior va a tener a lectura. ¿Ven? Esta lectura de acá. Va a decir lectura. Es una propiedad. Y esto es una función. Y acá clavo todas las líneas de código. ¿Ven? Grabar. Otra propiedad, clave valor, ¿no? Grabar, dos puntos, y la función 2 con todo lo que expliqué al principio de la clase, con todas las instrucciones. Entonces, ¿qué hice? Trasladé toda esta complicación de código al controlador. Entonces las rutas se comunican con el controller. Quiere decir que si yo acá desde el browser, perdón, si yo del browser tengo una petición, por ejemplo, coloco la URL get, la URL le pongo barra leer, cuando le pongo un dato en la URL viene por get, siempre, entonces ya lo presume el get, ya viene, por default. Entonces, ruta, tengo un get, bien, pues puedo tener muchos get, ya tengo un get, voy a analizar este parámetro, @leer, ¿coincide? Sí, coincide. Bueno, entonces si coincide, lo que me pusieron en la URL, disparo lo que está a la derecha en el parámetro. En este caso va a ir al archivo controller y va a disparar lo que tiene en ruta, la lectura. Viene a lectura y ejecuta esta función y devuelve los datos. ¿Está bien? O lo que tenga que hacer. Pero en una arquitectura normal, quien devuelve es la ruta. De la ruta voy al controller. Estos son los controllers, ¿no? Controller. Del controller voy al modelo, a lo que se denomina modelo, modelo de vista controlador. Tengo el modelo aquí. El modelo viene y consulta la base de datos.
Los datos son de vuelta al modelo. El modelo lo manda al controller. Si yo estoy leyendo, voy a buscar el registro que estoy leyendo. Lo busco en la base de datos o en un archivo. Y se lo devuelvo ¿a quién? Al controller. Y el controller lo devuelve a lo que se denominan vistas. Va a haber otra carpeta que se llama vistas. Entonces este escenario tiene modelo, vista, controlador, pero existen las rutas como elemento primario para ingresar a un recurso. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, por profe. otro lado, nosotros ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de sesión para ir entendiendo. ¿Qué es una sesión? ¿Qué es una sesión de usuario? ¿Alguien sabe? Cuando yo estoy comprando en un carrito de compras, ¿no es cierto? ¿Qué hago primero? ¿Me logueo o no? Sí. ¿Cierto? Me logueo. Y miento, antes de loguearme me debo registrar, porque si no, no existiría el login. Primero me registro, ¿no? Me registro como usuario, me graban mis datos en una base de datos. Listo, me fui. Vengo al otro día. Yo ya soy un usuario registrador, ¿cierto? Entonces ahí sí me puedo loguear. Entonces cuando me logueo, coloco mi usuario y contraseña, va a la base de datos, valida de que esté todo picu picu, y me devuelve un usuario activo. Entonces puedo navegar entre las distintas páginas. ¿Por qué? Porque ese usuario activo, ese OK positivo que yo tengo, va a ser persistente en el ámbito de mi trabajo en toda la navegación de las páginas. ¿Qué quiere decir? Que me van a proveer como si fuera una variable global, hablando mal y pronto, pero en realidad es una variable persistente. Quiere decir que todas las páginas que yo navegue de ese sitio van a saber que soy yo. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, si cambio de página, voy a estar identificado en el login. ¿Sí? A eso se llaman variables de sesión o variables persistentes globales, que cualquier página va a poder determinar si yo estoy logueado o no. ¿Sí? Si no tuviéramos estas variables globales, si no existiera esta posibilidad de variables que todas las páginas vieran que no estoy disponible, no podría trabajar de esta forma. Por ejemplo, si yo accedo a un sitio y configuro que mi sitio se vea en español, marco un parámetro para que todas las páginas se vean en español, entonces el servidor almacena para este contexto, para este momento, que Alberto quiere que todas las páginas se muestren en español. Pero resulta que María entra al mismo sitio y quiere ver las páginas en francés. Entonces María, que tiene un usuario distinto, configuró una sesión para que sus páginas se vean en francés. Y eso lo va administrando el servidor en tiempo vivo, con tiempo de ejecución. Ahora, ¿qué pasa si yo apago el browser? Si apago el browser, la sesión desaparece. Entonces el servidor no va a recordar que Alberto pidió en español. ¿Sí? Y que María, si cierra su browser, no va a recordar el servidor que María estaba trabajando en francés. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Todos lo entendieron esto? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, en contrapartida, hay un elemento muy importante que es la cookie. Así como las sesiones se instancian en el servidor durante el transcurso que el usuario esté logueado, yo necesito algún mecanismo que cuando cierre el browser no tenga que volver a loguearme si no es necesario. Obviamente que las cookies no son un mecanismo de seguridad súper seguro, pero amerita utilizarla en algunos momentos, ¿no? ¿Está bien? Porque lo que hace la cookie es grabar una porción reducida de esa variable de sesión.
en tu máquina local. No tiene mucho espacio para grabar una cookie. Por eso, de toda la sesión, yo puedo grabar algún elemento reducido localmente. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, yo a una cookie le doy un tiempo de duración. Puedo decirle, che, mirá, que esté grabada en tu persistencia local, por ejemplo, 60 segundos, una hora, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo, me logué con usuario y contraseña, ¿no es cierto? ¿Me siguen la idea? Si estoy navegando por distintas páginas de mi sitio y resulta que el email, que sería el usuario válido, te lo paso de la sesión, que yo lo tengo habilitado en la sesión, para ese mail, lo voy a grabar, te lo paso en una cookie y que persista en tu máquina 5 minutos. ¿Ok? Entonces vos lo tomás en tu máquina, lo grabo, yo te lo estoy grabando como server, ¿viste? Cuando acepta las cookies, ¿vieron que hacemos eso? ¿Les ha pasado eso cuando navegan? Sí, sí. Chicos. Sí, que sale el cartelito pidiendo la autorización. En aceptar la cookie, te Bravísimo. están grabando en tu máquina local una porción de código de la sesión, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado, te puede meter un virus ahí con una cookie, ¿está bien? Pero vamos a suponer que nosotros somos una persona ética y que lo que le vamos a grabar al tipo es el email con el que él se logueó, ¿está bien? Como un usuario válido, o un token válido. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a la cuestión. Resulta que nosotros como política decimos, bueno, mirá, te voy a grabar, estás comprando una hora la cookie. Mentira, ¿no? Pero le ponemos una hora, ¿sí? Entonces el tipo se loguea, y cuando se loguea, determinamos que es un usuario logueado y le grabamos la cookie en su máquina local, ¿sí? Le grabamos en su máquina local una cookie. Ya se lo voy a mostrar. Entonces, comienza el relojito, y el tipo está comprando, tú. Resulta que a los 20 minutos cierra el browser. La sesión se perdió, ¿no es cierto? La variable de sesión se pierde, porque yo les dije que las variables de sesión quedaban activas hasta tanto y en cuanto la persona estuviera logueada con el mismo browser, ¿no? Si cierro el browser, se pierde la sesión local del server. ¿Queda claro? Porque las sesiones se administran en el server. Entonces, ¿qué pasa si yo usé una cookie de una hora, el tipo a los 20 minutos cerró el browser, pero a la media hora, o sea, pasaron 10 minutos más, y el tipo vuelve a iniciarse en el browser? Entonces, yo puedo tener un mecanismo para que se loguee automáticamente sin que vuelva a reloguearse. ¿Cómo sería ese mecanismo? Tendría que hacer una pregunta a nivel de programación que tenga la siguiente naturaleza. Si la cookie está activa en lo del tipo, si está ok, si todavía en su retardo le queda vuelo, y si el usuario está deslogueado, ahí aplico el hecho de leer la cookie en forma local y reloguearlo automáticamente, ¿está bien? Porque no expiró el tiempo de logueo que yo le había puesto a la cookie. Entonces evito que el tipo vuelva a aparecerle el cartelito, usuario, logueate de vuelta, el usuario y contraseña. Le provee un mecanismo de facilidad automático para que se reloguee en forma dinámica. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. ¿Seguro que lo entendieron todos esto? ¿Para qué sirve una cookie entonces? No tengo problema de volverlo a explicar. Bien. Bueno, qué bueno que se entiende, che, la verdad que me pone contento. Porque quiere decir que explico bien. Ok. Bueno, viendo esto, voy a cerrar acá. Y la idea, yo voy a tener siempre una arquitectura, en este caso voy a hacer algo pequeño, algo pequeñito. Voy a crear un proyecto en Node, con npm init-i, y colocar algunas dependencias. Las dependencias, una vez que tengo el proyecto, instalo Express,
voy a instalar BSScript, esto, npm BSScript, npm cookie parser, esto que está acá, npm EJS, npm express session y npm express validator. Todos estos elementos yo los instalo desde la terminal, npm i para encriptar. ¿Por qué? Porque si yo pongo yo escribo la palabra oso blanco, no quiero que se me grabe en la base de datos mi password como oso blanco. Quiero tener un mecanismo de encriptación que transforme ese texto plano por algoritmo 10 veces, que multiplique, que saque y me grabe símbolos raros en la base de datos, ¿ok? Eso lo logro con esta biblioteca. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Con Cookie Parser es la utilidad para poder trabajar con las cookies que les mencionaba. Con Express Session voy a trabajar con las sesiones. Con Express Validator voy a poder validar formularios, porque esta funcionalidad tiene un conjunto de validaciones estándar que yo las puedo consumir y me evito un dolor de cabeza de generarla en forma custom. También puedo hacer validaciones custom, pero por ejemplo, yo puedo poner un campo, si es numérico, si es no numérico, que tiene tal longitud, si es tipo email, si es tipo, o sea, ¿me siguen la idea? Ya hay funciones prearmadas que me resuelven la vida y pueden ser acumulativas. Quiere decir que yo un campo, si es numérico, le puedo decir, es numérico, perfecto, pasó esa variación. Al mismo campo le puedo decir, tiene que tener tal longitud, tiene que empezar con talto, ¿entendés? Con tal número, o sea, ya hay un montón de funciones que pueden ser acumulativas también para un mismo campo. Y si no tengo la función, puedo generarme yo mi función custom y resuelvo la situación. Eso lo logramos con Express Validator. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, ¿cómo se instalan estas dependencias? Bueno, recuerden que yo creo npm, primero generaba el proyectito, una carpeta vacía, y después npm init-i, ¿qué hacía? Me construía el esqueleto del proyecto solamente con el archivo package.json. Posteriormente, hacía npm i de install, npm i de install, y colocaba Express. Me traía el framework de Express. Luego voy a solicitar, por ejemplo, BSScript, npmi, y aquí ponen npmi, BSScript, y te lo instala. npm cookie-parser y te lo instala, ¿no? npm EJS y te lo instala. npm express-session y te lo instala. npm express validate y te lo instala. Entonces, ya haciendo esas instalaciones, este package.json tiene estas dependencias. Bien. Genera un archivo que se llama app.js, que va a ser el main principal. Luego voy a la carpeta Node Module se las crea él solito cuando ponemos Express. Y arquitectónicamente vamos a crear nosotros la carpeta Controllers, la carpeta Public, la carpeta Route y la carpeta Views. Estas carpetas Controller, Public, Route y View las creé yo. Las creé yo a mano. ¿Cómo? Acá. New folder y creo Controller, Public, Rows y View. Y obviamente el file, el app.js, es este archivo. Me paré y lo creé aquí, New File con app.js. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, profe. Bien. En el archivo app.js, que es el main principal, ustedes no van a tener nada en este app.js. Entonces van a escribir la palabra Node y les tiene que aparecer Node Express. ¿Lo ven? Que es una dependencia que instalamos en su momento. ¿Se acuerdan? Eso lo he instalado acá de las extensiones. Si yo
hago clic aquí en Node Express, automáticamente me escribió estas instrucciones. ¿Ven? La primera instrucción, voy a importar o requerir express y lo voy a colocar en una variable que se llama express. Luego voy a poner en ejecución esa variable, llamo a express y lo pongo en ejecución, y todo ese entorno de ejecución se lo asigno a apps, a nivel de esta variable que nos la inventamos nosotros. Apps. O sea que apps en este momento tiene todo el entorno, todas las funcionalidades de express ejecutando. ¿En qué puerto? Acá puedo usar el puerto que yo quiero, usamos el 3000 que viene por defecto. Y después podemos trabajar con las rutas a nivel de aplicación y no como las expliqué yo. Yo las expliqué las rutas a nivel de sistema ruteo, ¿recuerdan? A nivel de route, a nivel de sistema ruteo. Acá las rutas están a lo argentino. Quiere decir que si mi servidor tuviera 100 rutas, yo tendría que tener las 100 rutas acá. Y eso es una mala práctica, porque estoy contaminando mi código, ¿o no? ¿Sí? A mí me conviene tener las rutas en un lugar separado y acá hago una llamada a ese archivo y listo. ¿Se entiende? Hago uso de ese archivo. Y descontamino esto de tener 100 rutas de get, post, put y de todo una aplicación de verdad puede tener esa proporción de tener 100 rutas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces, este criterio es el básico, es el Mickey Mouse, el estándar. Nosotros vamos a ir al modelo vista controlador. Vamos a trabajar así. Vamos a trasladar este concepto a routes. ¿Ok? Y después tengo aquí cómo en qué puerto empieza a escuchar este servidor, en este caso es 3000, y la función, ¿no? Directamente, che, estoy ejecutándome en el 3000. Fantástico. Este es el esqueleto básico. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a trabajar con algunos elementos más, como por ejemplo, hay algo. Voy a tomar un poquito de agua, por favor. ¿Sí? Voy a tomar un poco de agua. ok. Así que voy a parar un poquito. Ahí vengo. Vamos.
Vamos a ver un concepto ahora, ampliar un poquito lo que es el concepto de middleware. Entonces, volviendo al tema, estamos en el ámbito de una petición una solicitud y una respuesta. Entonces, si yo tengo aquí mi browser y tengo aquí mi servidor, y como les decía, acá se produce una solicitud y el servidor busca este recurso y lo responde. Esto es un request. Y esto es la respuesta. La respuesta, como veíamos ampliamente, es... nosotros tenemos un request a una ruta, ¿no es cierto? Había una ruta, ¿y quién respondía? Un método del controlador, ¿se acuerdan? El controlador tenía una función aquí, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan eso que lo vimos? Sí, sí. Sí, profe. Ruta y un método. Sí, profe. Se llama middleware porque nosotros acá en el medio vamos a poner una función que se va a llamar middleware. Acá en el medio. Como por ejemplo, existen los middleware que van a correr a nivel global y middleware que pueden correr a nivel de ruta. ¿Qué significa eso? Una sesión, evidentemente, va a atender a peticiones a nivel global. O sea que yo, ese middleware o esa funcionalidad, ese pedazo de código, lo puedo meter en el app.js, porque transversalmente todas las rutas lo tienen que compartir, ¿no es cierto? Una sesión. Una autenticación de usuarios, por ejemplo. Si yo quiero autenticar un usuario, para decir, sí, Alberto, a ver, poneme tus credenciales, ¿sí? Antes de llegar acá al server, o sea que puedo tener un mecanismo de autenticación y de notar que si yo estoy autenticado, te dejo pasar, pero si no, en este ámbito del request, no te dejo llegar acá al controller, sino que detecto que vos no sos autenticado y te mando para atrás. ¿Me siguen la idea? No lo molesto al controller, porque estoy trabajando acá en el medio. Yo atrapo este request y lo analizo, y digo, a ver, para, ¿me está mandando una credencial de autenticación? No, no molesté para acá. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Hay funcionalidades que protegen al controller, o sea, que no se van a concretar las operaciones que están desarrolladas en el controller. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero subir una foto al servidor, tengo que tener la capacidad de trabajar con el procesamiento de imágenes, y eso se hace con un middleware que se llama Multer. Hay varios, pero hay una funcionalidad que se llama Multer, que es un middleware. ¿Qué me permite a mí? Imagínense que estamos logueándonos como usuario, ponemos usuario y contraseña y nos piden nuestra foto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, tengo que tener un middleware para avisarle al server en qué directorio le voy a poner esa foto y qué nombre le voy a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dos personas a la vez pues le ponemos a la foto Carlitos JPG en el mismo directorio, cuando nos loguemos, ¿qué Carlito se va a sobreescribir uno con otro? Entonces tengo que tener un algoritmo, ¿sí? Para renombrar las fotos, por ejemplo, que sea único y que pertenezca a ese usuario en cuestión, ¿no? Entonces, por eso hay muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, procesar imágenes. No solamente el directorio donde yo voy a permitir que se alojen las imágenes, sino el mecanismo, el algoritmo que yo voy a utilizar para nombrar las fotos dentro de ese mismo repositorio, de tal manera que no se dupliquen. ¿Está bien? Por eso necesito un middleware, para subir las fotos, no es un middleware que rechace, ¿no? Sino que va a tomar esa información, la va a tratar, ¿sí? Y ahí va a laburar y la va a mandar para acá, ¿está bien? La va a seguir forwardeando al controller, ¿está bien? Pero no fue un middleware de bloqueo. ¿Mm? No fue un middleware de bloqueo como el de autenticación. Un middleware de sesión, ¿sí? La session,
también van a trabajar a este nivel, ¿no? ¿Sí? Pero me van a desbloquear las páginas. O sea que van a llegar las páginas, las van a ver. Entonces, nosotros, sin querer, estamos usando middleware y vamos a fabricar nuestros propios middleware. Ese route que yo les comentaba, ese route va a ser un middleware. Nuestras rutas van a ser un middleware. ¿Mm? Quiere decir que esto acá en el medio, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero va a estar acá en el medio. ¿Mm? Y va a correr a nivel de aplicación. ¿Mm? ¿Para qué? Para que sean visibles todas las rutas. ¿Mm? Entonces va a estar en el app JS, este middleware. Lo vamos a usar ahí. Su uso, su use. ¿Mm? Si lo uso en el apps, es un middleware de aplicación. Si lo uso en las rutas, es un middleware de ruta. Entonces, ahora vamos al ejemplo para entenderlo mejor. Bien. ¿Qué voy acá? Bueno. Esto ya lo expliqué. Acá voy a requerir path, que es el sistema de camino, ¿no? De direccionamiento que tiene Node. Como hemos instalado Cookie Parser, también lo requiero. También requiero Session. Y también voy a requerir, miren, este index router es nuestro middleware. Pero, ¿ven? Este index JS es que vamos a crear nosotros con las rutas, que yo les mencionaba. ¿Mm? Este es el archivo que vamos a crear nosotros, es nuestro. Entonces, como va a correr también a nivel de aplicación, lo tengo acá, lo importo, lo requiero. ¿Mm? Y lo asigno a la variable index router. ¿Mm? Bien, acá estoy requiriendo, todavía no lo estoy usando. Voy a usar un motor de plantillas que se llama EJS para no meternos ni con Angular ni meternos ni con React. Voy a trabajar JavaScript incrustado también en páginas HTML, ¿sí? De una manera más nativa, sin un framework o sin una librería como React. Voy a trabajar JavaScript incrustado en HTML. ¿Se acuerdan que con Magni ustedes trabajaron Java también con JE? ¿Cómo le usaron el año pasado con Java? ¿Mm? ¿Con JSP? Ajá. ¿Qué era JHP? Incrustábamos código dentro de HTML. Bueno, ahora vamos a incrustar código JavaScript dentro de HTML. ¿Se entiende? Sí. Con el motor que se llama EJS. Y así se configura. Le digo que el motor que voy a utilizar es EJS. Bueno, y acá como importé o requerí los middleware, acá los uso. ¿Ves? Aquí uso Express, perdón, el URL encode. Si yo voy a trabajar con formularios, esto tiene que estar sí o sí. Es un mandatorio. Si yo tengo que utilizar con cookies, así llamo las cookies, el middleware de cookies. Use cookie parser. Si voy a trabajar con archivos estáticos, como por ejemplo las imágenes, las hojas de estilo, tengo que definir la carpeta public, ¿sí? Public, ¿dónde está? Que en este caso la tengo aquí, y fíjense, hago un join. Si yo con join lo que estoy obteniendo, y esta variable de name, es por ejemplo c, dos puntos, barra, tanto, te da todos los prefijos hasta llegar acá public, ¿me entendés? O sea, me daría C, no, acá fíjense abajo, en mi caso. C, dos puntos, no, mi ejercicio, barra, Alberto, va, yo a hacer, ahí, llegaría acá. ¿Sí? Esto lo obtengo con esto de name. Y cuando llego ahí,
estoy acá en este proyecto, hago pad join y concatena con public, entonces ahí le manda para que llegue a public. ¿Se entiende este comando? Es muy sencillo. ¿Entienden? Es para que me dé desde el raíz toda la recorrida hasta llegar a mi proyecto. ¿A qué carpeta? A public. Ah, bueno, concatenar las CTMT del barra public. De esa manera puedo llegar acá, a estos elementos donde tengo las imágenes, ¿está bien? Los archivos estáticos. Bien, el session. La característica del session es que hay que ponerle, desgraciadamente, estos elementos. Como secret, cualquier palabra, lo demás no es obligatorio, pero como si yo no lo pongo así, les aparecería acá. Pero todo esto se saca de la documentación, o sea, que no te tienen que aprender nada de memoria. Acá decir, bueno, a ver, sí sé que es un URL encode, es para trabajar con formularios. Cookie parser para elaborar con cookie. El static, concatenar con dirname y donde tengo la carpeta para que me lo encuentre de forma dinámica. Y el session, para trabajar con sesiones, recibe estos tres parámetros. En secret le mando cualquier cosa. Y resave false y save initialize true. Porque no sé ni lo que hacen. ¿Me entendés? No sé ni lo que hacen ni me importa. De hecho, si lo saco, funciona igual. ¿Está bien? Funciona igual. ¿Se entiende? Bueno. Sí, sí, profe. Y como nosotros también teníamos un middleware nuestro, ¿cuál era el middleware nuestro? Este. Use barra, que es la ruta, index router. ¿Sí? Fíjense que yo en su momento, cuando creamos por primera vez, por defecto automáticamente, me puso, en vez de abuse, miren, lo voy a hacer de vuelta, acá arriba, lo voy a hacer acá de vuelta. No, el solito me trajo esto. Ahora, para que comparen. Esta definición de ruta, fíjense que dice app get. O sea, a nivel de explicación estoy llamando al método get, al post, y tengo la ruta y la explosión de una función, tipo flecha. Pero aquí, ¿qué hago? Si yo trabajo con un middleware, estoy obligado a usar la palabra use, la función use. Entonces, esto es un middleware. Fíjense, AppUse es distinto a AppGet, porque el get ahora lo voy a hacer acá adentro. O sea, esto lo saco, como les decía. Toda esta complejidad la paso al index router y a su vez la paso al controller. O sea que todo esto me lo va a resolver el controller. Entonces, vamos acá. Acá con use, cuando entra, yo pongo localhost 3000 barra, viene acá y machea. Al machear esta ruta, ¿sí? Machea la ruta, dispara el index router. Y el index router, ¿cuál es el index router? ¿Dónde está? En rows barra index. ¿Ven? ¿Sí? Entonces se viene acá a row barra index y se encuentra con esto. Router.get y macheó con esto, ¿ven? Por get. Entonces, al machear con esto, ¿qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Y cómo sabe si hacer un get o un post? ¿Cómo? Y acá te dice get. Claro, Y acá pero te dice abajo dice post. Claro. Pero nosotros le estamos pasando un use. No, no le estás pasando use. Vos estás haciendo esto. Vos no le estás pasando. Vos acá estás haciendo esto. Barra get. ¿Entendés? Perdón, barra. Disculpame. Claro, Barra. sí. Y Y ese barra se consume en el use, ¿o no? claro. Y por eso, ¿Y qué? ese use, ¿cómo sabe si es un get o un post? ¿Y cómo sabe? Mirá la pregunta que me estás haciendo. ¿Cómo manda por las URL? ¿Qué va por una URL? Protocolo HTTP. Sí, ¿Qué va? ¿Un post o un get? un get. Un get. En la URL siempre mandas un get. ¿Los posts por dónde se mandan? Por formulario. Entonces no jamás, ¿entendés?
Ujú, sí, bien. Entonces, vos, por la URL, yo nunca mandaría un post por acá. O sea, es imposible que entre. ¿Te das cuenta? Claro. Buenísimo. Siempre las URL manejan los get. Y los formularios que manejan el post cuando se hace el summit. ¿Entendés? Ujú, Entonces, por defecto, cuando vos, por defecto, aunque no lo pongas acá, en cualquier URL, vos cuando pones, mira, fíjate, y fíjate si tengo razón. Cuando vos pones google.com, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué te parece que está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí? un get. ¿Un get a dónde? ¿A qué eh, ruta? a la barra. Claro, porque A la raíz. cuando vos no pones nada, es como si fuera la barra, ¿entendés? ¿Sí? Ujú. Y Es que cuando hago una mirá, búsqueda, y cuando hago una búsqueda sería un post. fíjate esta, mirá. Miren esto, observen esto. Te voy a poner google.com. Si no pongo nada, por defecto es lo mismo que poner barra. Si no pongo nada, es lo mismo que poner barra. Accedo al raíz, mirá. Accedo ahí, ¿viste que no puse barra? Ahora, si yo acá le clavo barra, ¿a dónde? Al mismo lugar. Al mismo lugar. Al mismo lugar. Atenti, ¿eh? Atenti. Poniéndole barra o no poniéndole barra, el protocolo HTTP asume que te tengo que llevar al mismo lugar. Por get. ¿Ves que hace una petición en get? Te está trayendo un documento. En este caso esta pantalla. ¿Sí? Ujú, ¿Se entendió? sí. Bueno, entonces, viene el get, machea acá y machea la barrita. Macheó ahí, ¿no es cierto? Por get, no el post. Y acá encontró la coincidencia, no continúa para abajo. Entonces, si encontró el macheo, ¿qué dispara? ¿Qué ejecuta? ¿Qué ejecuta, chicos? El index que está dentro del controlador, de la carpeta controller. La función index que está dentro del controlador. Entonces, en vez de escribir yo la función cochinamente aquí, las 100 líneas de código, traslado la complejidad. Entonces estoy viendo mi sistema de rutas que se ve totalmente ordenado, ¿entendés? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo me voy al index, que va a estar en controller, previamente lo requería acá, ¿ven? Y se require el index. Entonces, en el controller del index, ¿a quién estoy llamando acá? ¿A qué función estoy llamando? ¿Controller? ¿A qué función A la función index. Entonces, si me voy acá a index controller, aquí tengo un nombre de una función y su ejecución. ¿Ven? Acá tengo la función store y su ejecución. Acá tengo la función color y su función, borrar. O sea, acá yo programo mi lógica de negocio en el index. En este caso llamo a index. Y atrapa, viste, el request y el response, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya viene el request y el response. Entonces, fíjense lo que va a preguntar. Por primera vez, estoy entrando por primera vez a un sitio. ¿La variable request session name existe? No, no existe. La primera vez. La primera vez no existe. No es true esto. No es verdadero. ¿Sí? No es verdadero. Entonces no va a entrar por acá. Entonces le digo res como respuesta. Render significa dibujar. Le dice al browser, dibuja una página HTML que se llame index.html. ¿Entendés? Porque toqué.
Ah, bien. Acá lo tengo levantado. No me había asustado. Voy a hacer una cosa. Espera. Un segundo, por favor. Ahí arranco el servidor, ¿ok? Voy la primera vez. La primera vez. Y escribo. Yo tengo andando esto en localhost 3000 y voy a poner barra, ¿no es cierto? Que era la ruta que nosotros teníamos en cuestión. ¿Se acuerdan? La barra. Estoy atacando a esto. A un get barra, ¿sí? Y voy a omitir el localhost 3000 porque no tiene sentido, ¿está bien? No, estoy trabajando localmente. Esta es la ruta. ¿A quién disparo cuando llego a esa ruta? A controller index. Entonces en controller index me va a disparar esta función. Esta función, este if no se cumple por la primera vez. Entonces va a hacer el render, el dibujo de index HTML. En las vistas tengo el index. Me va a dibujar esto. ¿Ok? La primera vez. Este formulario. Entonces. ¿Están perdidos o no? Por primera vez. Largo. ¿Qué hace? Me dibuja este formulario, ingrese su nombre, seleccione un color, ingresé tu mail, ingresé tu edad, recordar el color, enviar y olvidar el color. Este formulario estoy mandando que se pinte acá, en este momento. El controller, cuando le digo res a la respuesta, renderizar, dibujar, ¿qué cosa? Este elemento de acá, el index, que es una página web, que es la que estoy mostrando acá. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero es la primera vez. Esto es importante que se entienda. Yo aquí, como no existe, ¿sí? Fíjense, request_session.name no existe acá. No es verdadero esto la primera vez. ¿O es verdadero? No, la primera La vez. primera vez. Perfecto. ¿Queda claro eso? Bien. Ahora miren lo que voy a hacer. La primera vez mando solamente el dibujo del HTML. Pero cuando yo le meta valores y envíe, aparte tengo la posibilidad de mandar información. ¿Ven? Miren esta diferencia entre estas dos instrucciones. La primera solamente, el primer parámetro, muestra el documento de EJS o HTML, que es lo mismo, ¿está bien? Para que lo entiendan, es un HTML. Pero este segundo, aparte de enviar el mismo documento, le envía datos, que van a ser los elementos que están en la sesión, para que yo desde el HTML empiece a hacer la brujería y leer código JavaScript acá dentro del HTML, como lo hacían con Magni el año pasado, ¿recuerdan? Con JavaScript, con Java. Bueno, acá yo estoy usando JavaScript. ¿Se entiende la idea? Sí. EJS permite Sí. convivir Sí, profe. HTML con JavaScript.
Bien, bien, bien. Bueno, ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner mi nombre, Alberto. Voy a elegir un color, azul, amarillo. Un mail, de edad. Y no voy a trabajar con cookie acá. Entonces, recordar el color no lo voy a poner. Entonces, el ejercicio es que ingreso información, ¿sí? Que al apretar enviar, al apretar enviar, al apretar enviar, veamos qué haría el formulario enviar. A ver. ¿Dónde estoy parado? En index JS, vamos al botón enviar. ¿Qué hace el botón enviar? El submit, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Vamos a ver qué hace el submit del formulario. ¿A dónde lo manda? Vamos a ver el action. ¿Dónde está la acción? Acá. ¿A dónde me lo manda? A barra. ¿Y qué sería barra? ¿Y por qué método? Ojo. Yo entré por barra get. ¿Y ahora dónde me lo manda? Sí, a barra Al post. Bien, entonces, la primera vez entré por barra get. Y ahora voy a entrar por... ¿Por dónde? Cuando yo clique acá. Por post. Entonces, cuando venga la ruta, ¿entro por aquí o me machea esta que está acá? No, el verbo es post. La del post. Machea con esta ruta. A esto no le den importancia todavía, porque es un middleware. ¿A qué método del controller voy a llamar? El store. Entonces, acá llamé al index, pero acá llamo al store. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Me voy al store. ¿Ven? Y voy a ejecutar este método. ¿Sí? ¿Ok? Te voy a explicar de qué se trata esto, pero ¿me van entendiendo? Sí, Bueno. sí. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, volvamos. Ya me voy a venir bien a fulano. Ahora quiero que miremos esto. Vamos al root. Yo les dije que existían middleware a nivel de aplicación y middleware a nivel de ruta. ¿Estamos en claro con eso? Entonces, yo quiero que por post, cuando yo... Miren, quiero que pase esto. Suponete que yo acá no puse el nombre y no puse la edad. Entonces hago un enviar. ¿Qué me dice? Debe ingresar un nombre, ponele. ¿Está bien? Me valide. ¿Mm? Que haga validaciones. Debe ingresar un mail válido. Debe seleccionar un color. ¿Ven? Me haga validaciones. Chicos, Sí, ¿lo lo entienden? vemos. Entonces, Sí. ¿en qué momento estoy haciendo las validaciones? Por post, por post, por post, por post, por post. Entonces, si es un middleware, entre la ruta y el controlador tiene que haber un middleware de ruta, de ruta. Si me voy a ruta, validaciones, fíjense, acá está la ruta y acá está el controller. Este validaciones es un middleware. Porque no deja el controller, porque hay errores. Si estuviera al pelo, te va a dejar que pase al controller. ¿Está bien? Entonces, este validaciones lo hice acá. ¿Qué hago? Miren, como lo voy a usar en las rutas, digo, bueno, voy a requerir Express, voy a requerir el sistema de ruta de Express, que es el router, ¿sí? También voy a requerir el controller, que tengo todas mis funciones de controller. Voy a requerir el Express Validator
y body y check, que son dos propiedades de este validator, ¿sí? Las dos son iguales, pero las pongo para que vean que funcionan igual. Body y check. Acá puedo poner, honestamente, mira, vamos a hacer una cosa. Para que no se haga de piole, saco la palabra check y pidamos body. Suena exactamente igual, ¿eh? Para que no se haga de pelote. Body, ¿sí? Entonces, saco del Express Validator el body. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá voy a hacer las validaciones a que yo les contaba, ¿sí? Que le viene mágicamente todo resuelto esto. Fíjate. Entonces, aquí requiero Express Validator porque lo voy a utilizar acá en este segmento. Me genero un array, que le llamo validaciones, abro el corchete y cierro el corchete, ¿sí? Y acá adentro, voy a revisar primero todos los elementos que yo tengo en el formulario que se llama index. Yo tengo, miren, es muy importante los nombramientos de los campos. Tengo un campo que se llama name, tengo un campo que se llama color, ¿sí? Tengo un campo que se llama email, tengo un campo que se llama age, de edad, y tengo que recordar color, ¿sí? Entonces, si yo voy a validar, voy a validar sobre estos name de campos. Es muy importante tener en cuenta estos elementos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo no quiero permitir el name vacío, aquí en el validación que voy a tener en el router, digo body name, ¿ven? Is len. Le digo que la longitud como mínimo tenga 1. Si no cumple esa condición, si está vacío, de chanto with meshes, debe ingresar un nombre, ¿ves? El email. Puedo verificar que sea un formato válido de email, que tenga la arroba y todo el .com y toda la historia. Estas cosas yo puedo concatenar, pero ahora lo hago simple. Debe ingresar un mail válido. El check. El color. Como mínimo 1. Debe seleccionar un color, ¿ven? Bueno, y también les mencionaba, esto ustedes se tendrían que ir a la documentación de Express Validator y buscan todo el sinnúmero, ¿ven? De acá, de acciones que tiene esto. Claro, ponerle punto. Dale candela, ¿ven? Miren la cantidad de cosas que podemos validar. ¿Lo ven, chicos? Sí, clarísimo. Sí, se ve. Entonces hay que, yo no me la sé de memoria, tengo que ir a la documentación, ¿está bien? Entonces, te resuelve la vida. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una validación customizada. Por ejemplo, mira, para la edad, custom, esto está en la documentación. Punto custom y hago una función. Si el valor que está ahí, si no es un número, is not a number, significa esto, ¿ven? Si este valor no es un número, disparo una excepción. El valor ingresado debe ser un número, por ejemplo. De lo contrario, return true. Siempre, cuando yo trabaje con validaciones personalizadas, tengo que disparar la excepción y retornar true. En este caso tiene vos podés usar una función que si es de string o si es numeric, ¿me entendés? Ya está. Acá lo hicimos para demostrar cómo puedo hacer una función de muestra customizada. ¿Ah? ¿Ok? Sí. Entonces, la idea es que este middleware trabaje acá, entre medio de la ruta y el control store. Entonces, el tipo va atajando las inconsistencias. Pero si está todo perfecto, funciona, te deja laburar. Entonces, vamos a suponer ahora que las validaciones pasan bien, ¿ok? Alberto, voy a elegir color rojo. Profesor, Sí. una pregunta. En framework y librería como React y Angular,
¿Tenemos también esta middleware para usar o Claro. algo similar? Claro, claro. Lo que pasa es que no te olvides. Ojo que acá estamos del lado del server. No estoy del lado. Acordate que vos con React y Angular estás en el otro lado. Vos tenés que ser Ujú. agnóstico. Vos tenés que desconfiar. Vos tenés que hacer validaciones tanto del lado del server como del lado del front. Porque cuando vos labures, de verdad, te van a poner a trabajar con un equipo de gente. Vos vas a hacer el backend y el otro va a hacer el frontend. ¿Me entendés? Y si vos no Sí. validas, te puede meter el tipo, no, el otro validó. No, nunca hay que creer en las validaciones de los de que hacen el frontend. ¿Entendés? Ujú. Vos Bien. tenés que duplicar las validaciones. ¿Sí? Ok. Porque si el tipo Sí, se sí. comió la validación, ojo que estamos validando del lado del server acá, no del front. ¿Se entendió? Ujú. Bien. Ok. Entonces pongo el mail, ¿verdad? Y no quiero usar cookie. Fíjense, ahora, entré por primera vez, ¿no es cierto? Entré por primera vez acá, ¿sí? Y voy a hacer el enviar. El enviar va a ir a buscar el barra post, ¿no es cierto? No entré por get. Ahora, cuando haga acá, va a entrar por barra post. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿El análisis? Chicos. Sí, sí, Bueno, profe. yo Estamos de acuerdo. Sí. un segundito. Alberto, en 15, 20 minutos estoy ahí. Ok. Yo lo que quiero es lo siguiente. Ahora atrapar las variables de sesión. Pero cuando vos te logueás te aparece, bienvenido Carlito, bienvenido María, ¿sí? Quiero eso, enviar. ¿Qué hizo? Mirá, me pintó de rojo y me puso, hola Alberto Cortés, elegiste el color red, tu mail es tal cosa y tu edad es 56. Ahí puse todo, ¿me entendés? Pero yo podría, hola Alberto, podría haber puesto nada más. Ya estoy trabajando con una variable de sesión. Entonces, esto de pintar rojo es que yo elegí que todas mis páginas se vean rojas, ¿me entendés? O ergo sería el idioma que yo elijo, español, lo que yo les mencionaba. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ven? Sí, sí, Entonces, profe. vamos a ver esta ruta, de qué se trata, dónde, cómo llegué a esto. Bien, evidentemente entré por post acá y a controller store. Bueno, vamos, ¿qué hace controller store? Que está en el index, acá, en el index controller. Esta función, bueno, lo primero que hace, tomé el caminito feliz, no hay errores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Express Validator tiene dos situaciones. Por un lado, en las rutas donde yo la voy a utilizar, importo el Express Validator, ¿ven? Perdón. En las rutas donde yo voy a usar, voy a requerir el Express Validator y su propiedad body. Y acá laburo con el body, ¿no es cierto? Pero, también en el controller tengo que hacer un segundo paso. En el controller tengo que requerir el Express Validator, pero tengo una propiedad que se llama Validation Result. Entonces, esta propiedad es la que va a validar propiamente dicha la request. Porque ¿por dónde va a viajar todo esto? Por el request, ¿no es cierto? Por la solicitud. Cuando yo hago el post, también estoy solicitando una entrega de información. Entonces, este método, que es una función, le voy a pasar como parámetro el request. ¿Sí? Y defino una variable que la llamo errors. Entonces puede darse que esta variable, que va a ser un array, puede tener muchos errores o ninguno, o uno o dos, ¿sí? Que casualmente esta conexión tiene que ver con los errores que nosotros en la ruta hemos controlado.
¿Mm? Me estoy refiriendo a estos errores. ¿Ven? Que son muchos. Entonces, lo primero que hago, antes de almacenar, pregunto, che, el validation result, que le recibo como parámetro la petición. No paso errores. Bien. Voy a preguntar, si está vacío esta variable, este array, ¿qué significa? Es un array, ¿no? Si está vacío, ¿qué significa? Que no hay errores. No hay errores. Y si pregunto not error is empty, ¿qué significa? Que esté lleno, que hayan errores, ¿no? O sea, la negación. Que hayan errores. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, si hay errores, o sea que no está vacío, voy a renderizar los errores en la vista. Bien. Pero si estaba todo picú, si estaba todo picú, este if, ¿sí? No entra y errores no existen. ¿Ya? No hay errores. Si no hay errores, ¿qué quiero hacer yo? Yo les mostré que acá me dice Alberto, Cortés, las variables de sesión, que cuando yo pinte de vuelta, quiero que aparezcan. ¿Mm? Entonces, estos elementos que tenía en el body que fueron comunicados, los quiero colocar en las variables de sesión. Entonces, ¿cómo hago? Como request. ¿Se acuerdan que me traía todos los campos del formulario? Yo puedo atrapar requestBody.name, requestBody.color, requestBody.email, requestBody.age, y de lo que viene en el formulario. Y eso, crear en este momento dinámicamente requestSession.name, requestSession.color, requestSessionEmail. Entonces, acá lo estoy creando por primera vez la variable de sesión. ¿Está bien? Entonces ya estas variables van a tener contenido persistente para toda la navegación. ¿Mm? O sea, me chupé lo que venía en el post, que viene en el request, y lo asigné a las variables globales de sesión. No le demos importancia a esto, no le demos importancia a esto. No le den importancia a esto. Porque no es la cookie. Entonces, está todo fenómeno fantástico que hizo. Barra redirect. Barra redirect. O sea que la respuesta la redirige. Que es distinto a renderizar. Ojo, ¿eh? Entonces, acá se encuentra con qué cosa. La redirección está asociada a un get, siempre. No es render. Entonces, esto es lo mismo que get barra. Entonces, cuando viene al controller, perdón, a las rutas, cuando viene a las rutas, es un get barra. Se encuentra con esto. El redirect es eso. Entonces va a disparar al controller index. Y me vengo al index. ¿Y esto está? Sí está porque lo cargamos anteriormente. Está presente ahora. El request session name, ¿no es cierto? Existe. Sí. No es la Sí, sesión clarísimo. Entonces, atrapa Busco la data. todas las variables de sesión. Atrapa todas las variables de sesión. Nombre, apellido, todo el paquete. Y genera una variable que la llamamos dato. O sea que acaba de estar una copia del objeto literal del data. Entonces, ahora pinto, pero le estoy mandando el data también, que va a tener todos los datos. Va a tener todos los datos. ¿Qué datos? Están acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo pinte el index, si me voy al index, yo no les mostré recién,
para no complicarlos, que antes de esto existía toda esta lógica de programación. Entonces, por ejemplo, el body. Si el tipo de data existe, ¿qué significa? Si es distinto a undefined, si es distinto, que existe, ¿no es cierto? Ujú. Que existe. Y data, ¿qué tiene data en este momento? Data. Tiene el color, la edad. Todos los Claro, colores. ¿no? Acabo de pasar todo lo que tenía en sesión, ¿no es cierto? Ujú. Bien, bien, bien. Entonces, uso un if ternario, acuérdense, el if ternario. ¿Mm? Si se produce esto, ejecuta todo esto. Los dos puntos de lo contrario pone esto. If ternario. El if ternario se presenta, este es el if, el signo de pregunta dice que si es positivo, ejecuto lo que está a la derecha del signo de pregunta. Si no se cumple esto, ejecuto lo que está a la derecha de los dos puntitos. ¿Queda claro? En este caso, ¿qué ejecutar? Dinámicamente me va a poner style background color y va a chuparme el data.color. Y que data.color no es cosa que lo que tenía en la sesión. Por eso me lo pintó de rojo. ¿Se entendió? Ujú. Bien. Nuevamente. Ahora uso otro tipo de if. En vez de usar un if ternario, uso un if normal. Si type of data es distinto de undefined, o sea, si tengo datos, escribo un párrafo. Hola, data name, elegiste color, ¿ven? Y con estos elementos, esto es, dice, chicos, esto es de JS. ¿Mm? Esto es de JS. Se escribe así, entre este símbolo y este cierre. Y solo lo que le devolvió a las variables de sesión. ¿Ven? Data age, data email. ¿Por qué? Porque el backend volvió de vuelta para la vista. Acá lo tengo. Estoy pintando esto. Pinté de rojo y a su vez me devolvió todos estos elementos. La segunda vez lo tengo, pero la primera vez que yo entré, me pintó de blanco y a su vez no me puso estos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué? La primera vez. Porque type of estaba indefinido. No se cumplía esta condición. Pero la segunda vez sí se va a cumplir. Por eso me lo pinta. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es todo un tema, ¿no? Es práctica, supongo. Es práctica y ustedes cuando hagan un login van a tener que aplicar estos conceptos. ¿Me entendés? Sí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando vos te loguees, vas a tener que permitir, si te logueas como un administrador, vas a mostrar que un NATVAR puede ocuparlo y otro no. ¿Entendés? Ujú. ¿Sí? Pero no se asusten. Nosotros, como yo les decía, esta materia, lo que trato yo de darle pistas, orientaciones, ¿no? Que ahora se van tomando una dimensión de las cosas, ¿no? ¿O no, chicos? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quiero mostrarles algo ahora. ¿Qué pasa si yo cierro el browser? Se pierde la información. A ver si es verdad. Y digo, localhost barra. ¿Mm?
mantiene porque está la cookie. Porque yo tengo una cookie activa, ¿está bien? Ah, pensaba que no estaba la Yo tengo una Ok. cookie activa. Yo tengo una cookie activa. ¿Mm? Que la voy a tener que borrar, porque si no, creo que le he puesto mucho tiempo, ¿me entendés? ¿Ok? Miren, a ver, voy a prender un poquito la luz. Un segundito. Ay, Dios. Estuvo entretenida la clase, ¿no? Bueno, Una cosa, profesor, después va a subir el código como para tenerlo. sí. profesor. Sí. Sí. Vamos a ver. Igual, profe, creo que es raro, no sé, la perspectiva desde la que nos está dando, no sé, como que no la veo. No, pero por eso son metodologías, ¿me entendés? Para que ustedes se les vaya abriendo de a poquito la cabeza. Yo la clase que viene también vamos a seguir, ¿está bien? ¿Sí? Como nos dijo la otra vez, no es para que aprendamos a codear con usted, sino más metodología. Exactamente, ¿entendés? ¿Sí? Eh, les mencioné el tema del framework, el modelo de vista controlador, las rutas. Si te vas a Python vas a ver que el concepto de rutas también es muy parecido. Si te vas a algún framework de PHP vas a ver que también existe la ruta. ¿Sí? ¿Entendés? ¿Sí? Un segundito, chicos, por favor. Perdón. Bueno, voy a alargar por primera vez, ¿no es cierto? Miren, si observo acá en Network, yo acá tengo, fíjense, localhost y un status 200 significa que cuando hice el primer get, él se respondió bien. ¿Estamos de acuerdo? Estoy acá en Network. Entonces yo ahora voy a escribir Alberto, voy a elegir el color amarillo, voy a poner un mail, voy a poner mi edad y quiero recordar el color. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer en este momento es activar la cookie. ¿Mm? Además, 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 además de manejar las variables de sesión, quiero activar la cookie. Queda claro que no lo había hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces pongo enviar. ¿Qué hizo? Me pintó en amarillo y a su vez me generó las variables de sesión. ¿Estamos de acuerdo? Y miren lo que hice. Yo grabé una cookie en mi máquina local que se llama Yellow. ¿Sí? Perdón, que se llama Color y que tiene el valor Yellow. Y que expira, ¿ven? ¿A qué hora expira? A las 20:38. Yo le puse un valor alto. Por eso nosotros cuando nos logueábamos aparecía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Claro. ¿Mm? Entonces, no necesariamente yo tengo, esto lo ponemos recordar usuario, ¿viste? Cuando vos pones recordar usuario es el mismo planteo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vos te estás grabando una cookie. Entonces, fíjense que acá, esto es todo un tema. Si yo me deslogueo, si yo me deslogueo, y vuelvo de vuelta,
Es que me volvió al mismo color. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la cookie está presente. ¿Lo ven, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo quiero destruirla, digo olvidar el color. ¿Listo? Color borrado. O sea, le doy otro comportamiento. Color borrado. O sea que aquí tengo un comportamiento dentro del archivo, ¿sí? Vamos de vuelta acá al index. Olvidar color, ¿no es cierto? Olvidar color llama a barra borrar, ¿ven? Barra borrar. Barra borrar. Barra borrar. Entonces, evidentemente tiene que haber una ruta que haga esto, ¿o no? Y está fuera del formulario. Barra borrar. Entonces, si yo me voy a la ruta, tengo acá por get el barra borrar, ¿ven? Porque no fue por post. Esto es muy importante que lo vean. No fue por post el borrar. Va por get, porque está fuera del formulario. A ver, vamos de vuelta. Por ahí me confundo así. No, espera. Fíjense que el form tiene el ámbito hasta acá, y lo elaboro por post. Pero acá tengo un botón al cual le pongo una referencia, barra borrar, y siempre, como uno está en el ámbito de un formulario, siempre por defecto es un get. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo acá no le pusiera post, por defecto es un... Entonces acá es un get barra borrar. Si yo me vengo acá a las rutas, entonces, a barra borrar, encuentra por get barra borrar, encontró coincidencia acá y va a ir a borrar al controller. ¿Y qué tiene el controller en borrar? Vamos a la función borrar. Pone en nula la sesión de color, ¿ven? ¿Sí? Y a su vez, miren lo que hace. A la cookie la establece con color null y la pone en negativo para borrar los valores. ¿Está bien? Borra todo. Y te manda a la pantalla la palabra, acá no renderiza, acá render es distinto a send. Con el render yo puedo compartir el código HTML y JavaScript. Con send solamente puedo mandarte un texto, por eso puso color borrado. Entonces el borrar lo que hizo es matar la sesión para el color, solamente para el color. No destruyó todo, no hizo rec session null, ¿ven? Solamente para el color, para esta variable. Y a su vez restableció la cookie con un valor menor. Sí. Pero acá nos habíamos olvidado de que esto, acá, ¿se acuerdan que no le demos pelota a esto? Bueno, ahora sí, era cuando no había errores, que establecíamos la sesión y nos grababa la cookie. ¿Qué digo? Si yo toqué el botón recordar color, o sea, ese checkbox, si está activado, para grabar la cookie, yo pongo res.cookie, la propiedad que yo quiera grabar, que en este caso es color, ¿sí? Y tomo request.bodyColor, que en este caso sería amarillo, azul, lo que venga, y acá el tiempo que yo quiera, en milisegundos. 60 por 1000, ¿cuánto es esto? Y ahí es el tiempo. 60 minutos. ¿Sí? Sí, seteo la cookie. La propiedad, el contenido, que va a ser amarillo, lo que sea, y el tiempo. Podría haber hecho el name. Y bueno, y ahí le pondría el ver y el tiempo que yo quiero.
y redirijo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No por mi lado. No, profe. Sí, está todo claro. Es todo un mundo esto, chicos. Es todo un mundo. ¿Sí? Este, hay que... ¿Cómo han avanzado con el proyecto? ¿Cómo vienen estudiando? ¿Cómo llevan el proyecto? Hemos ¿Mm? trabajado con el profe Giacomo normalizando las tablas Ajá, eh, perfecto. y haciendo cambios en el UML para que contemplen todas las tablas. Ujú. Sí, nosotros estamos en lo mismo antes de empezar para no tener que volver atrás por algún error o algo así. Claro, nos comentó ya como profe que no me acuerdo si el año pasado que había habido un problema con las fotos, como que no las vieron y ya cuando estaban haciendo el proyecto como que había estado mal algunas cosas. Entonces nos está, digamos, guiando para que ya tengamos la Ujú. estructura de datos ya bien y Claro. empecemos a codear ya sin problemas de eso. Bien, 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 bien. ¿Y con Gerardo cómo van? ¿Cómo van? Y más o menos en la misma sintonía, o sea, haciendo los UML, avanzando en la presentación del proyecto, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, bueno. Bien, bien. Yo les recomendaría que ahora vean un poquito de Sequelize. ¿Mm? Con Gerardo vieron JPA ustedes, ¿no es cierto? El año pasado. Sí, Bueno, también existe el Node Sequelize. ¿Mm? Sequelize. bueno. Ahí les voy a pasar porque les va a facilitar muchas cosas que estudien un poquito de... Son 4 videos. ¿Mm? Bien, ¿lo va a pasar por el campo Profesor, o yo por quería, el WhatsApp? Ya lo paso por el chat. WhatsApp. profesor, yo quería hacerle una consulta sobre el tema de las prácticas profesionales. Sí, cómo no, cómo no. Dame un Eh, segundito. Miren, ahí pasé por el... Son 4 videos. Es muy importante que estudien esto. Sí, decime, por favor. no, bueno, yo estoy trabajando en un trabajo en negro y para hacer la presentación del proyecto en solitario, este que decía usted, como proyecto propio, Sí, no hay problema. sí, ¿cómo tengo que proceder? Bueno, lo que tenés que hacer es primero, en la página de la Tecnicatura Ujú. está el reglamento. ¿Lo viste el reglamento? No, todavía no lo veo. Bueno, tenés que descargarte el reglamento y llenar ese formulario. ¿Sí? Ujú. Y colocar los datos y el tipo de proyecto que vas a poner y una pequeña presentación, ¿sí? Del proyecto. Y mandarlo a la Tecnicatura para que entre oficialmente. ¿Mm? A ver si se acepta o no. ¿Me entendés? Puede ser un proyecto que ya esté bastante avanzado, digamos. Sí, no tiene nada que ver. Lo importante es que vos vas a tener que documentarlo y todo el Bien, tema. No hay excelente, problema. No hay ningún excelente. problema. Bien, voy a buscar ese formulario entonces, gracias. Ajá. Entren a la página de la Tecnicatura, está el reglamento de las prácticas profesionales. Bueno, ¿vieron ahí el tema de lo que les mandé? Sequelize ORM en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, yo le... Bueno, les pido por favor que es muy importante que estudien. ¿Por qué? Porque esto les va a simplificar toda la programación, si lo van a hacer en Node, ¿no? Obviamente. ¿Mm? Toda la parte de base de datos. Es como es el JPA. ¿Mm? Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos si Dios quiere el jueves que viene. Gracias, profe.
Saludos, Que les profe. vaya muy bien. Saludos. No, profe, que tengan Chao, lindo fin de profe, nos semana. Hasta vemos. luego. Igualmente, un abrazo. Nos vemos, profe. Igualmente. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao.